Ya. En este mundo extraño conviven quienes piensan que Elvis sigue vivo, los que niegan que el hombre pisó la luna y los que creen que los dinosaurios coexistieron con los seres humanos. También están los antivacunas. A diferencia de los anteriores, los últimos suponen un peligro para la salud pública. Probablemente las vacunas son el mayor avance contra las enfermedades que se ha creado en la historia de la humanidad. Y no es una opinión, es la evidencia de muchas investigaciones científicas que declaran a la luz la evidencia de los datos. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas han evitado entre 2 y 3 millones de muertes cada año, y a pesar de eso, 2 millones de personas mueren por enfermedades prevenibles. A la vista de la efectividad de las vacunas y de lo que puede suponer rechazarlas, la pregunta es, ¿qué lleva a unos padres a poner en peligro la vida de sus hijos innecesariamente? ¿Cuáles son estos motivos de conciencia o ideológicos que se anteponen a la salud y al avance científico? Bien, antes que nada debemos saber dónde, cuándo y por qué surgió este movimiento. El movimiento antivacunas tiene su origen en una investigación del médico británico Andrew Wakefield, publicada en 1998 por la revista The Lancet, quien supuestamente, tras examinar a 12 niños con autismo, él y sus colaboradores aseguran haber encontrado una conexión entre el síndrome del autismo y la vacuna triple viral, lo cual causó un gran impacto en el Reino Unido, provocando que un elevado índice de padres dejaran de vacunar a sus hijos por el miedo de que estos podrían enfermar de autismo. Wakefield se convirtió en el líder del movimiento antivacunas a nivel mundial y, para su fortuna, estuvo impulsado por varias celebridades como Jenny McCartney y Jim Carrey, quienes aseguraron que su hijo de 5 años había enfermado de autismo solo por recibir la vacuna triple viral. Esto trajo que muchas más personas se sumaran a este movimiento y los índices de vacunación bajaron drásticamente. Un año después, aseguraron que su hijo se había curado del autismo. Los médicos que lo revisaron aseguraron de que había sido mal diagnosticado y que nunca había padecido del autismo, lo cual es incurable. Tiempo después, se descubrió que Wakefield había planificado una serie de negocios para obtener millones, aprovechándose del miedo hacia las vacunas que su fraudulenta investigación iba a infundir en el público. Detrás del montaje había una completa trama de intereses económicos. Pretendía desarrollar vacunas con las que reemplazaran la vacuna triple viral y otros productos que solo podrían tener alguna probabilidad de éxito si se perdía la confianza del público hacia dicha vacuna. La antivacunación se fundamenta en la ignorancia y en el egoísmo, por lo que esta investigación de Wakefield es considerada como uno de los mayores fraudes científicos de la historia. El tiomersal es un compuesto orgánico que contiene cantidades muy pequeñas de mercurio y se utiliza para evitar el crecimiento de bacterias y hongos en las vacunas desde principios de los 30. Aunque actualmente la mayoría de vacunas usadas en Estados Unidos y Europa ya no usan tiomersal, diversos movimientos antivacunas alegan que este compuesto tiene relaciones con el aumento de trastornos en el desarrollo del lenguaje, sea autismo e hiperactividad. La OMS y en particular el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas han examinado detenidamente durante más de 10 años datos científicos acerca del uso del tiomersal y han llegado a la misma conclusión de que no hay pruebas en la cantidad de tiomersal que se usa para estas vacunas que suponga un riesgo para la salud. Los argumentos antivacunas se basan principalmente en distintos elementos. Uno de estos elementos son las creencias religiosas. Para algunas creencias religiosas, las vacunas suponen una ruptura con el equilibrio natural de las cosas, son algo externo e innecesario. El rechazo también puede estar provocado por un sentimiento de violación de la voluntad divina, que en ocasiones va acompañado de la idea que es mejor pasar la enfermedad de manera natural. Algunos musulmanes, que es un ejemplo de las creencias religiosas que hacen hincapié en los antivacunas, es a negar las vacunas que tienen componentes animales. Uno de estos es la vacuna intranasal de la gripe, que tiene gelatina porcina. El éxito de este tipo de argumentaciones ha logrado un bastante éxito para los antivacunas, ya que una de las consecuencias que causó fue la rubiola, ocurrida en comunidades Amish de Estados Unidos. Otro de los elementos en el cual se basan los argumentos de los antivacunas son los motivos ideológicos, en el cual consisten como los intereses espurios, la práctica de estilos de vida alternativos y el sentimiento de violación de los derechos individuales.
El primero de estos consiste en que los grupos antivacunas argumentan que todo este sistema está orientado al gran negocio de la obtención de mayor beneficio económico, es decir, que piensan que el gobierno busca dinero. El segundo de los elementos es que las personas defienden la práctica de estilos de vida saludables y alternativos, es decir, prefieren lo natural a lo químico. Y el último elemento consiste en que piensan que existe una violación de los derechos individuales a la hora de que el gobierno hace obligación de ponerse las vacunas a toda la población. Otro elemento en el cual se basan los argumentos antivacunas es las dudas sobre la eficacia. Algunos grupos antivacunas sostienen que la disminución de la incidencia de las enfermedades vacunables no se debe a la implantación de las vacunas masivas, sino a las mejoras socioeconómicas que han proporcionado un clima de salubridad favorable. Así cuestionan tanto las necesidades de vacunarse como su eficacia y efectividad. Lo que dudan sobre la eficacia de las vacunas critican que la protección que ofrecen no es elevada y que con el tiempo se produce una pérdida de inmunización. Otro elemento de los argumentos antivacunas es el riesgo y las consecuencias de la vacunación. Se hace referencia a los efectos secundarios y a la posible relación causal entre la vacuna y la aparición de determinadas enfermedades de origen desconocido. Denota mayor preocupación que el hecho de padecer la enfermedad y tiende a centrarse en el temor de las vacunas nuevas. Se acusa a las autoridades sanitarias de silenciar determinadas reacciones graves. Y por último, tenemos un argumento antivacunas sobre más vacunas, más compuestos y más grupos de riesgo. Aumento del número de vacunas en el calendario oficial. No se considera saludable que cada vez sean más las vacunas que se administran en un mismo periodo de tiempo. Otra cuestión que inquieta a la población es que las sustancias que incluyen en los preparados vacunales ya sean como conservantes o como adyuvantes. Desde la primera inoculación hace más de 200 años, existen hoy más de 26 vacunas que pueden llegar a impedir enfermedades mortales. Esto nos ha llevado a que en el último siglo haya una reducción del 95% en la mortalidad de enfermedades potencialmente prevenibles, siendo la más notoria entre ellas el tétanos neonatal con un 95% y la viruela con hasta el 99% de nivel de erradicación. Anualmente se ha registrado que se han prevenido hasta 6 millones de muertes, ahorrándole a la humanidad hasta 386 millones de años de vida y 66 millones a personas con una discapacidad. Económicamente también tiene sentido hablar sobre vacunación, ya que por cada euro gastado en el programa de vacunación se llegan a ahorrar de 4 a 5 euros en gastos sanitarios directos. También tiene sentido decir que por cada 1000 empleados vacunados se van a ahorrar 220 días de salario mínimo. Por cada año de vida ganado gracias a la vacunación, el costo efectivo total de ese año será de solo 50 euros. Aún así, 1 de cada 6 niños en el mundo no han sido vacunados, llegando a provocar hasta 2.9 millones de muertes al año prevenibles por la vacunación. Incluso, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que solo se requieren 128 millones de euros para cubrir el 80% de la población infantil, y esto no se ha completado aún. Las vacunas han logrado salvar muchas vidas. Por ejemplo, en el caso de los bebés, en 1980 hubo alrededor de 2.6 millones de muertes por sarampión. En el año 2000 ya solo hubo 562.400, pero es que hubo 72% de todos los bebés fueron vacunados. En el 2012 hubo solo 122.000 muertos, pero en este caso 84% de los bebés fueron vacunados. El movimiento antivacunas ha logrado tener un impacto en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, un cuarto de todos los padres creen que una vacuna puede provocar autismo en sus hijos. En los 80s hubo 2.200 casos de tos ferrina, pero después del artículo del Dr. Wakerfield subió hasta que en el 2012 hubo más de 50.000 casos de tos ferrina y entre esos hubo 50 muertos. Por ejemplo, en Europa, en el año 2000 se declaró erradicado el sarampión, pero a partir del 2011, por ejemplo, en Francia hubo 11.000 casos y en el Reino Unido hubo alrededor de 2.000 casos. Las campañas de vacunación evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La vacunización es vital para los niños en cualquier lugar del mundo. No solo son necesarios en países lejanos y pobres. Las enfermedades que se pueden prevenir, como el sarampión, la polio o la tos, son una amenaza para los niños de cualquier lugar.
aunque es menos habitual que en los países desarrollados se den contagios de enfermedades prevenibles, la amenaza es latente. La vacuna es una decisión personal, pero con consecuencias en toda la población. Todos formamos partes de una gran comunidad donde circulan gérmenes. Si las familias toman la decisión de no vacunar a sus hijos, sus comunidades correrán un gran riesgo de enfermedades potencialmente mortales. Entender que una vacuna no es algo tóxico y antinatural es importante. Enfermedades como la varicela, la polio y la difteria son naturales y pueden matar. Por eso tenemos que combatirlas. Las vacunas no son tóxicas, son seguras y han salvado millones de vidas. Un estudio de 1998 planteó la posible relación entre la vacuna triple vírica y el autismo, pero posteriormente se demostró que era fraudulento y tenía grandes sesgos, por lo que fue retirada por la revista que lo publicó. Lamentablemente, esa publicación creó un estado de pánico que produjo una disminución de las tasas de inmunización y posteriores brotes de esas enfermedades. No hay ninguna prueba de la existencia de una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o los trastornos del espectro autista. Múltiples estudios científicos han desmentido todas estas afirmaciones. Ningún estudio médico demuestra que las vacunas sean la causa de estas enfermedades. En todos los casos se deben considerar algunos criterios de vacunación en todas las personas, tanto en niños como en adultos, como por ejemplo pueden ser la edad y sexo, la ocupación, algunas circunstancias médicas como las inmunodeficiencias, el estilo de vida, algunos viajes internacionales y tratamientos médicos. Herramientas que nos ayuden a tener la capacidad para no cometer errores que pongan en riesgo la vida del paciente.